Buenos días familia, qué gusto nuevamente con ustedes. Compartamos un tiempo juntos, es un espacio en el cual queremos reflexionar sobre la poderosa palabra de Dios. Tú debes saber de que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen en cada versículo tanta sabiduría, tanta enseñanza para cada uno de nosotros y vale decir también tanto poder delegado de parte de Dios para que tú y yo podamos utilizar ese poder y tener una vida espiritual, una vida sobrenatural que nos bendiga a nosotros y a nuestras familias. En esta mañana yo quiero hablar puntualmente de uno de los últimos mensajes que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. ¿Recuerdas tú? Ya fueron preparados, ya fueron discipulados durante 3 años y al final les lleva a celebrar la cena del Señor, en donde toma el pan, toma el vino y piden que hagamos memoria. Pide el Señor Jesucristo que hagamos memoria del sacrificio que va a ser ejecutado para nuestra salvación. Este pasaje, o estos pasajes más bien dicho, están registrados en el Evangelio de Lucas. Después de que el Señor, como decíamos, anunció su muerte, les dijo a los discípulos de que Él iba a desaparecer de la faz de la tierra, iba a resucitar, iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces los discípulos comienzan a hacer cierto tipo de preguntas. La primera de ellas es, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y yo me puedo imaginar de que de pronto Pedro estaba diciéndole a Juan, yo voy a ser el más importante, yo voy a ser el primero. O quizás Juan decía, no, yo soy el más amado por el Señor Jesucristo, entonces yo debo ser quien tiene la autoridad. Al preguntar esto al Señor Jesús, pues la respuesta de él fue la siguiente: pero entre ustedes será diferente, dice, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Porque el Señor les puso el ejemplo. La autoridad en los países, en las ciudades, siempre está vanagloriándose, siempre está por sobre el pueblo. Pero en este caso, el servicio espiritual en la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo que es diferente, que el que quiera ser más importante debe servir. Y por eso aún pone un ejemplo adicional. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve, les dice el Señor Jesús. Entonces mira, la primera enseñanza que tenemos en esta porción bíblica es de que el Señor nos da autoridad y poder delegado a cada uno de nosotros. Nos ha dicho varias veces y nos ha prometido de que cuando estamos en contacto con Él, todo lo que pidamos creyendo nos será dado. Nos ha dado autoridad delegada para orar por los enfermos. Nos ha dado autoridad delegada para echar fuera demonios. Pero esa autoridad no sirve para estar vanagloriándonos del resto de personas. No, la enseñanza es clara. Dice que nosotros estamos preparados o nos preparamos, conocemos la palabra de Dios para servir y debemos ser como quienes sirven la mesa. Primera enseñanza que en esta porción he aprendido esta mañana y comparto contigo. Después de esta circunstancia le dice el Señor Jesucristo a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Sí, es verdad. Satanás pide permiso al Señor para zarandearnos. Él quiere zarandearnos siempre. Y claro, el Señor muchas veces nos da permiso, o les da permiso a Satanás para que nosotros seamos zarandeados. Por eso el Señor le dice a Simón: he rogado para que tu fe no flaquee. He rogado por ti para que tu fe no falle. Y quizás el Señor está haciendo con nosotros lo mismo. En este tiempo de inseguridad, en este tiempo de tantos temores, el Señor ha permitido que Satanás nos zarandee. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos arrepintamos de los débiles que somos, de la falta de firmeza que tenemos en la palabra de Dios,
pues nuestra fe sea fortalecida y más bien fortalezcamos a otras personas en el mismo campo. Es decir, ganemos experiencia en ese campo. ¿Recuerdas, Simón, lo que pasó con Simón? Pues claro, Simón Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Quizás tú y yo hacemos lo mismo. Muchas veces decimos nosotros: no, yo no le voy a fallar al Señor, pero en ciertas eventualidades pues caemos, pecamos, nos equivocamos también. Por eso, esta mañana yo te recomiendo de que siempre consideres de que Satanás está pidiendo permiso al Señor para zarandearnos. Y en muchas ocasiones, quizás cuando estamos con la vanagloria de la vida un poco encendida o subida, pues también el Señor dará permiso para que nosotros podamos darnos cuenta de qué pata cojeamos, entre comillas. Y la tercera enseñanza que tenemos está registrada desde el versículo 35. Entonces Jesús les preguntó: cuando los envié a predicar la buena noticia, ¿no tenían dinero, ni bolsa de viaje, ni otro par de sandalias? ¿Les faltó algo? No, respondieron ellos. Pues claro, a pesar de las circunstancias, a pesar de que nosotros somos mal agradecidos con el Señor, a pesar de nuestra infidelidad con el Señor nos ha prometido que no nos faltará nada. Durante ese tiempo los discípulos del Señor fueron a predicar la palabra, fueron a estar evangelizando a muchas personas y no les faltó nada. Les preguntó: ¿les faltó algo? Pues no, ni siquiera sandalias, ni siquiera nada. No les faltó ropa ni alimento. Igual es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. No podemos descuidar nuestras responsabilidades, pero cuando tenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe alineada al Señor Jesucristo, pues recibimos esas bendiciones y esas promesas que el Señor nos ha hecho. Y además, sigue la historia diciendo que en el versículo 36, pero ahora les digo, tomen su dinero, un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Ya no iban a estar los discípulos con el Señor Jesucristo, ya no iban a estar con Él. Tenían que salir a evangelizar, tenían que salir por el mundo, por las naciones, predicar el Evangelio y bautizar a las personas y presentarle a un Jesús resucitado. Les dijo: ya no voy a estar con ustedes, de tal manera que tomen su dinero, tomen su bolso de viaje y váyanse. Preguntó: ¿tienen espada? Si no tienen, vendan su manto y compren una. ¿Para qué necesitaban la espada? Quizás para defenderse de los animales, de los ataques de los enemigos o tantas cosas más. Pues no lo creo. Si tú lees con cuidado algunas de las porciones del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que el símbolo de la palabra de Dios es la espada. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les dijo: vayan con la palabra de Dios. Si no tienen una Biblia en la mano, pues vendan su manto y compren una Biblia. Y con esa palabra, entérense ustedes cuál es la buena voluntad de Dios, que ya sabemos que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la enseñanza última que quiero en esta reflexión que quede con ustedes es de que el Señor nos ha prometido provisión. Durante mucho tiempo hemos sido preparados, durante mucho tiempo hemos sido empoderados del poder de Dios. Muchas veces nosotros recibimos el cuidado de nuestros amigos, de nuestros ancianos, de nuestros líderes, de los pastores de la iglesia. Pero llega un momento, un tiempo en donde ya nosotros no debemos demandar, sino ofertar, como hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este tiempo no nos faltó palabra de Dios, no nos faltó alimento físico. Ahora debemos hacer lo propio. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios. ¿Les faltó alimento? No. Y si no tienen espada, pues bueno, hay que comprar una. Entonces, el Señor les dice, los discípulos le dicen, Pedro puntualmente: mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo el Señor Jesucristo. Sí, es suficiente.
Una Biblia es suficiente como para predicar. Y ahora que tenemos tantos dispositivos electrónicos, más aún, la palabra de Dios no debe faltar en tu casa. Pero más que en tu casa, la palabra de Dios debe estar cimentada en tu corazón, en tu mente, para ejecutar y predicar a los tuyos. Espero que esta reflexión te haya servido y te pido que tengas un lindo día, que te cuides, que el Señor sea bendiciéndote y hasta la próxima.